Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, tenemos con nosotros, como ya lo hemos dicho, a Ana Sotelo Vázquez, que es docente, que es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Montevideo. Es una muy prestigiosa universidad, no solamente a nivel de derecho uruguayo, de derecho latinoamericano, sino de derecho internacional, ¿no? Bueno, autora de numerosas publicaciones, libros, en fin. Ana es realmente una gran jurista y es un honor tenerla con nosotros. Ana, desde ya muchas gracias por habernos concedido estos minutos de este 2021 y quisiéramos tu opinión para nosotros, para la audiencia, tuya respecto de qué ves vos, qué vislumbrás en cuanto a las relaciones laborales en este 2021 en el que todavía existe el COVID-19 o el SARS en todo el mundo. Y hablamos con referencia sobre todo a Uruguay y Argentina. Bien, bien, bueno, buenas tardes para todas y para todos. Gracias por la presentación, Susana. Eh, es una pregunta compleja que requeriría seguramente mucho tiempo para ser respondida. Voy a esbozar algunas ideas en todo caso con respecto a este tema. Me parece que en este año que comenzamos ahora, 2021, va a seguir una práctica que ya se había generalizado en algunos ámbitos, que es la práctica del teletrabajo. Por supuesto, eso pasa no solo en el trabajo público, en el sector público, sino también en el sector privado, con lo cual hablamos de un contingente importante de gente que está involucrada en esa temática. Hablar de teletrabajo es hablar de precarización, de mayor cantidad de precarización. Exactamente. Ha habido ya masivos despidos colectivos, a pesar de las prohibiciones en algunos países, y en Uruguay sin ninguna prohibición, pero despidos. El tema de la precarización en general del trabajo ya se está visualizando de forma muy clara. El desempleo ha aumentado, aunque en Uruguay se hable de un par de puntos, se ha aumentado claramente. Ahora, con respecto a lo que es mi mayor especialidad, que tiene que ver con los temas de salud en el trabajo, con la negociación colectiva, incluso, son temas que además me apasionan, la violencia en el trabajo. Estimo que en cuanto a violencia en el trabajo, la violencia en el trabajo ha aumentado y va a aumentar. Exactamente. Ha aumentado y va a aumentar por varios motivos. El propio teletrabajo no solo precariza el trabajo porque va a haber un problema con las jornadas, o hay un problema con las jornadas, hay un problema con los insumos de parte de quien corren, todos los gastos que se generan, hay un problema con la doble presencia del rol, por ejemplo, en los casos de la mujer, doble presencia porque tiene que estar en su casa trabajando y a su vez atendiendo su otro rol, atendiendo a sus hijos, etcétera, etcétera, sin perjuicio de que eso también puede pasarle al hombre. Pero hay una precarización por lo siguiente: se traslada al trabajador, en todo o en parte, o a la trabajadora, parcial o totalmente, a su lugar en donde vive, a su domicilio. Hay entonces una suerte de trabajo a domicilio. El gran marco teórico, si habláramos académicamente, sería el trabajo a domicilio, que evoca a la lavandera, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Siempre ese tipo de trabajo ha sido visto como trabajo precario, porque nunca, por más que hubiera normas, se cumplían con las normas que protegían sobre todo el tema de la salud. Por supuesto que la propia limitación de la jornada ya está hablando de condiciones de trabajo, la propia rebaja salarial que puede implicar el pago de los consumos de UTE en mayor cantidad, o del internet mismo.
todo aquellos insumos que se necesitan para trabajar en casa con estas tecnologías de la información y de la comunicación, porque la definición es esa: se traslada una persona en toda parte a su lugar de vivienda, para que además esto sea cubierto por estas tecnologías de la información y de la comunicación, que ya habían hecho sus estragos y se están profundizando, ¿no? Se están profundizando. Ahora, con respecto al tema salud en el trabajo, el riesgo es aún mayor, porque hay un cruce del riesgo biológico SARS-CoV-2, que no es la enfermedad, COVID es la enfermedad, el virus es el SARS-2. Este virus, como riesgo biológico, se presenta generalizado, y además de eso se presenta un riesgo psicosocial altísimo que tiene que ver con varios factores. Uno de los factores es que te trasladen a vivir y a trabajar en el mismo lugar. Estar encerrado en un lugar que no siempre tiene las condiciones, esto está muy dicho, pero no por eso es menos cierto, no siempre tiene las condiciones para poder llevar adelante este tipo de trabajo. Y no tiene las condiciones porque además se dan factores de riesgo que en salud laboral son sumamente importantes para saber si se va a configurar o no el riesgo, como pueden ser la incertidumbre, la falta de apoyo social porque no está en contacto con los compañeros de trabajo, eso aumenta el aislamiento. El aislamiento no es solamente entonces un aislamiento común, sino que es un aislamiento que implica en materia de salud en el trabajo falta de apoyo social, falta de previsibilidad, que ese es otro de los factores de riesgo para riesgos psicosociales, por ejemplo acoso, para el acoso hablando como acoso como de violencia en el trabajo, como forma de organizar el trabajo. Es claro que estoy aquí dando por sentado que entiendo por acoso no un envidioso que ataca a otro, ni un loco que va contra alguien y que es un fenómeno individual, sino que el acoso para la forma en que lo he estudiado y las investigaciones que he hecho dan un 90 y pico % al acoso como un problema organizacional. Si ese problema de organización del trabajo tenía problemas en lo presencial, en esta distancia le agrega otros problemas, es decir, esos factores de riesgo se ven potenciados para que esa violencia, porque el acoso es una especie de género violencia, esa organización del trabajo lo que va a hacer es potenciar entonces todos estos riesgos, todos estos factores de riesgo, transformándolos en riesgos que se van a cruzar con el riesgo biológico, en este caso SARS-2, y van a hacer que la persona con el estrés que va a generar va a bajar sus defensas y va a ser más fácil que pueda contraer ese virus y cualquier virus. O sea, un virus, cuando hay estrés, se puede contraer más fácilmente y cualquier enfermedad se puede contraer más fácilmente que si no existe el tal riesgo, ¿no? El riesgo biológico existe y está cruzado con un riesgo psicosocial que tiene una serie de factores enormes, esos que nombré y más, que están viéndose potenciados enormemente. Hay fatiga mental, hay insomnio, hay incluso problemas cognitivos, eso lo dicen compañeras, queridas compañeras de psicología, psicosociólogas, amigas, que he escuchado en sus análisis profundos sobre estas temáticas, hablando del deterioro cognitivo. Y eso es realmente preocupante, porque nos está pasando a todos. O sea, ni siquiera estoy hablando de algo que le está pasando a otro, también estoy hablando de algo que me ha pasado a mí. Sí, no hablo expresamente del deterioro cognitivo, pero sí de el estrés que genera el encierro, el dar clases a distancia, el hacer investigación a distancia. Tiene algunas cosas buenas, por supuesto, que por ejemplo ahora estamos hablando y que hemos hecho una serie de actividades en red y en la coordinación de una red latinoamericana que estuve haciendo en este año ha facilitado muchísimo las cosas, porque nos hemos abocado mucho a esta herramienta de la comunicación por intermedio de las distintas plataformas. Pero esto mismo, en materia de trabajo, ha precarizado el trabajo. Si antes nos preocupábamos por las plataformas, ahora nos preocupamos por las plataformas, por el teletrabajo y por todas aquellas formas de violencia, porque en definitiva, si uno va a lo que fue ahora la aprobación del convenio 190, ustedes saben que en Uruguay aprobamos enseguida el convenio 190 sobre violencia en el trabajo y ustedes también lo han aprobado. Bueno, pues el convenio
cuando habla del ámbito de aplicación, habla de todos aquellos precarios para proteger, como formas de violencia. Bueno, a eso apunto. Son formas de violencia todas estas, que si ya venían con la automatización, porque en Uruguay, por ejemplo, la automatización es diferente que en Argentina, en cuanto a que la digitalización en Uruguay es tremenda. Uruguay había entrado hace 3 años en el grupo de los 7 países más digitalizados del mundo. Entonces las pérdidas de puestos de trabajo ya venían de antes y por ese motivo. Entonces el panorama aquí es ese. ¿Cuál es el panorama de lo que sé y que veo en Argentina? Es diferente, por lo pronto en el campo de la salud laboral, es distinto. Ustedes han aprobado una ley de teletrabajo. Esa ley de teletrabajo tiene de bueno que tuvo un origen sindical. Uh-huh. Tiene de bueno eso, que es pero muy rescatable, porque la salud laboral no se puede proteger si no es con prevención y con la participación de los trabajadores, que son los que mejor saben lo que le pasa en el lugar de trabajo. Eso es así, es el trabajador el que mejor sabe qué le pasa. Eso para todos los riesgos, y por supuesto mucho más aún para el riesgo psicosocial de que estamos hablando en esta cruza que se da durante la pandemia. Pero en salud, como les decía, lo que ocurre en este tema de teletrabajo es que se pone de cargo entonces de convenios colectivos la solución de los problemas. Y eso es genial, por un lado, y no es tan bueno por otro. ¿Por qué es genial? Porque en realidad se incursiona por primera vez y se acerca por primera vez al campo de la salud preventiva, no el de las ART, sino de la salud preventiva, que es buena cosa acercarse al campo de la salud preventiva, porque después de que el daño está ocasionado o la persona murió, la reparación sí existe, pero no es lo mismo que haber prevenido los daños. Se acercaría a las comisiones mixtas, que yo sé que ahora no existen prácticamente, más que por ejemplo en Santa Fe. En Santa Fe sí, desde hace varios años, sí. Sí, claro, porque además allí estuvo como ministro de Trabajo Carlos Aníbal Rodríguez, que es especialista en esta materia. Uh-huh. Eso lo he escuchado porque he escuchado algunas sesiones que ha mantenido el espacio intersindical, por ejemplo, liderado por Lilian Capón. Y eso me ha parecido muy interesante. Ahora, lo que digo, no lo es tanto, es por lo siguiente, no porque en sí mismo eso no sea bueno, eso sí que es muy bueno, pero el problema que me parece tiene es el mismo que tiene aquí y en todas partes del mundo, que es la preocupación por lo colectivo, la preocupación en este mundo de aislamiento por el reforzamiento o no, por no hablar de debilitamiento sindical, la debilidad que presenta la persona aislada, que eso es todo un tema. El rol del sindicato en la era de la posverdad, por ejemplo, es una de las temáticas de las que yo he hablado este año. Me parece sumamente interesante ver cómo en realidad, si nosotros antes teníamos, hace más de 20 años, hace 20 años, una de las primeras investigaciones que hice hace 22 años exactamente, era sobre las modalidades de conflicto, cómo mutaban. Y ahí habría 2 grandes campos, uno del campo de tecnología blanda y otro de dura. ¿Qué es tecnología blanda? Bueno, la organización del trabajo, de lo que hablé. Cómo se organiza el trabajo importa e impacta, no solo en la violencia, sino en las modalidades de conflicto, cómo se originan, cómo no se originan, cómo se resuelven. Y el otro campo era el de la tecnología dura. En aquella época, el campo de la tecnología dura, máquinas, equipos, no era muy importante. No era tan importante ese compartimiento, casi quedaba vacío, se decía que no había tanto impacto, y eso surge de una investigación que hice después durante mucho tiempo. Pero hoy en día, ya hace como unos 3 años, desde 2017, comencé a observar este fenómeno de la automatización de otra forma, y empecé a ver si ese compartimiento ya no se estaba como llenando y de qué forma se estaba llenando y de qué manera es esa tecnología dura. No hablo de los robots solamente, estoy hablando de toda la tecnología dura, de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, de incluso de todo aquello que tiene que ver con las impresoras 3D, con todo ese mundo enorme que nos abre
esta automatización, que es sustitución de conocimiento humano, no es la mecanización que era la lavarropa, el lavador, la lavadora, el exprimidor, que nos evitaba el esfuerzo mecánico humano. La mecanización era la sustitución del movimiento humano, pero la automatización es otra cosa, es la sustitución del conocimiento humano. Ajá. Y ahí es donde empieza la sustitución de la persona. Ahí es donde empieza, y empezamos todos, y empiezan especialmente los filósofos en algún momento, a hablar de este tema de la mutación civilizatoria, de estar frente ya a una mutación civilizatoria. Esto, en el campo más grande de una pandemia, por supuesto que cobra ribetes insospechados. O sea que si estamos pensando entonces en lo que es el gran mundo del trabajo, de las relaciones laborales, del trabajo en términos genéricos y del derecho del trabajo en particular, estamos pensando en las dos grandes patas que tiene. El trabajo creado como normativa que partía de la idea de dignidad del ser humano, del valor dignidad, pero también, por otro lado, de la pata de lo colectivo, porque el derecho del trabajo nace colectivo. Nace de las huelgas, nace de la gente saliendo a la calle para protestar por situaciones de extrema necesidad. Y ahí es donde entra el valor solidaridad, pues tanto el valor solidaridad como el valor dignidad hoy en día están viéndose minados, están viéndose menguados. Entonces, una apuesta fuerte podría y debería ser una apuesta a los derechos humanos o a un reforzamiento en general de lo que son los derechos humanos. Por eso decía que la respuesta en realidad es muy compleja, daría cada una de estas cosas como para hablar mucho más, pero bueno, quería como dar una respuesta, aunque sea a una pregunta tan grande o que abarca tanto. No, desde ya. Inclusive, Ana, hice esa pregunta premeditadamente, porque realmente lo tuyo fue con numerosísimas aristas en cuanto al tema de violencia laboral, teletrabajo, el tema de salud, el tema de prevención, el tema de derecho colectivo, el tema de negociación, el rol de los sindicatos, el tema del aislamiento, la robotización, el rol de las empresas, a su vez, por sobre las individualidades y por sobre lo colectivo. Es decir, que lo tuyo fue una clase magistral, ¿no? Y que por otro lado, desde mi punto de vista, yo seguiría, pero me están haciendo señales desde la parte operativa de que tengo que ir cerrando, pero de todas maneras, sí, fue una pregunta abierta justamente para dar pie a que se expresara de la manera que se hizo, porque indudablemente comprende, es un mundo, a tu entender, y en pocas palabras ya como para ir cerrando, ¿no? Y quizás después en otra ocasión, sí, para ir viendo las distintas variantes de toda este gran universo de problemas que se están planteando a través de esta pandemia. Y sobre todo en las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué podrías decir que vislumbrás, como ya dije, para el 2021, un mundo al estilo orwelliano o un mundo que puede tener sus diferencias? En muy breves palabras. Es difícil en breves palabras, pero realmente sí, lo que veo es un mundo muy complejo. Es un mundo muy complejo, que no en todos los lugares se da igual, y con esto que voy a decir cierro. Realmente lo pensaba antes de la entrevista y ahora lo volví a recordar. Dentro de la red latinoamericana, espacio de trabajo que coordino, hay gente de Honduras. Y cuando estábamos con el tema teletrabajo, había gente de distintos países, Chile, Argentina, sale este tema de, bueno, ¿cuántas personas eran las afectadas? Y ustedes saben que en Honduras había un 20-30% de personas afectadas por el teletrabajo. ¿Por qué? Porque el resto estaban afectadas por el tema de trabajo rural. Porque el sector informal es enorme en América Latina, por ejemplo. Es enorme, enorme. Entonces es muy complejo el campo. Es muy complejo. Cuando ellos seguían el hilo del teletrabajo, saltan un buen día hablando de las maquilas. Exactamente.
como que todos empezamos a ver, y bueno, y nuestro campo, porque en realidad en el campo siempre se dio ese aislamiento y esa falta de libertad sindical, pero además las condiciones de vida en algunos lugares de nuestra América son terribles. Siempre ya lo han sido desde antes y empiezan a ser aún peores con esta precarización. Entonces realmente la respuesta, ponía solo eso como ejemplo, es muy compleja. No lo visualizo como fácil. Visualizo, por eso ya lo dije antes, que hay que reforzar los derechos humanos en nuestros países, hermanarnos, sin duda, generar campos de contacto. Ese aislamiento tiene que ser como revertido por los contactos estos de los que estoy hablando. Es eso. Bien. Les agradezco la invitación, realmente te agradezco a ti, Susana. Bueno, y nada, las órdenes. No, por favor, muchísimas gracias, y también dejaste abierta la puerta por el tema de el trabajo, que en realidad el trabajo entre comillas, ¿no? La explotación a través de las maquilas, la explotación rural, del denominado trabajo rural, que es bestial, que es impropio de este siglo XXI. Y enormes gracias, doctora, jurista, profesora, porque realmente dio una clase magistral y nos dio todo un precedente en este